Deseándoles una buena semana, hoy vamos a aprender el tema de los polinomios. Entonces, las semanas pasadas estuvimos viendo que era un monomio, ¿cierto? Hoy vamos a aprender cómo se trabaja con una expresión algebraica que tenga varios términos. Fijémonos, ya habíamos visto que toda expresión algebraica en los términos está compuesto por tres partes esenciales: el signo. Por ejemplo, aquí en este caso es el más, que nunca se pone porque todo número o un término que esté solo se supone que está en positivo, entonces no es necesario poner el signo más adelante, ¿cierto? El 8, que es el coeficiente, y y a la 7z, que sería la parte literal. Este es un término. Cuando la expresión algebraica está compuesta de un solo término, se llama monomio. Ahora, si la expresión algebraica está compuesta de dos términos, ¿cómo sé yo que está compuesta de dos términos? Porque entre un término y el otro hay un signo o de más o de menos, ¿cierto? Entonces, en este caso, como tenemos una expresión que tiene dos términos, menos 2x a la 3y a la 2 es un término y 4y a la 3 es otro término, entonces se les llama binomios. Bi, que viene de 2. Cuando la expresión algebraica contiene tres términos, ¿sí? Fíjense, siempre entre un término y el otro van a estar separados por el signo de la suma o de la resta. Entonces, 4a a la 2b está separado por 5a a la 3c por un signo más, mientras que 5a a la 3c está separado del 4 por el signo menos. Dita, ¿y el 4 es un término? Sí, es un término aunque no tenga letras. También se denomina constante, ¿sí? Entonces, en este caso, la expresión algebraica tiene tres términos y cuando una expresión tiene tres términos se llama trinomio. ¿Listo? Ahora, cuando una expresión algebraica tiene cuatro o más términos, fíjense, siempre entre un término y el otro van a estar separados por el signo más o el signo menos. Cuando entre ellos, entre una expresión algebraica hay cuatro o más términos, entonces ya va a tomar el nombre de polinomio. ¿Listo? Muy bien. Entonces hoy vamos a trabajar con polinomios, ¿cierto? Con expresiones algebraicas que tienen varios términos, ¿cierto? En un polinomio también es posible determinar el grado absoluto y el grado relativo con respecto a una variable, como hicimos con los monomios. ¿Cómo se hace? Cuando yo tengo el grado absoluto de un polinomio, ¿sí? Lo mido encontrando el mayor grado absoluto de cada uno de los términos del polinomio. Miremos un ejemplo. Yo tengo 5a a la 3c más 4a a la 2b más 4ab más 18ac menos 4. Entonces, yo tengo, para poder encontrar el grado absoluto de todo el polinomio, yo tengo que empezar a buscar el grado absoluto de cada término. Entonces, en el primer término sumamos los exponentes. Recordemos que aquí la c tiene un 1 escondido, ¿cierto? Entonces, 3 más 1, 4. Entonces, el grado absoluto de este término es 4. Ahora, el grado absoluto del siguiente término, 2 más 1, 3. El grado absoluto de este término va a ser 3. Mientras que el grado absoluto de este término, ¿sí? Aquí hay un 1 escondido, aquí hay un 1 escondido, entonces es 2. El grado absoluto es 2. Y también en este término, también el grado absoluto va a ser 2, porque la A tiene aquí un 1 escondido y la C también tiene un 1 escondido, ¿cierto? Y aquí viene lo más novedoso que todavía no hemos hecho y que lo vamos a hacer por primera vez. ¿Y cuál será el grado absoluto de 4? Cuando aparece un número que no contiene letras, pues su grado absoluto va a ser 0. ¿Sí? Esa es la gran novedad de lo que no habíamos visto hasta ahorita. Por lo tanto, entonces, al tener todos los grados absolutos, entonces voy a elegir el más alto.
El más alto, entonces, va a ser 4. Por lo tanto, ya pongo que el grado absoluto del polinomio, ya tengo que agregar una P, grado absoluto del polinomio va a ser igual a 4. El que tenga el mayor grado entre los términos es el que le va a dar el grado absoluto a todo el polinomio. ¿Listo? Mientras que si vamos a medir el grado relativo, ¿cierto? El grado relativo de un polinomio con respecto a una variable es el mayor exponente que tiene la variable en el polinomio. Recordemos que las variables son las letras. Entonces yo tengo que mirar cada una de las letras que compone esa expresión algebraica. Y entre las letras escojo cada una de ellas con su mayor exponente. Si aparece la A, la B, la C, pues la A con su mayor exponente, la B con su mayor exponente, la C con su mayor exponente, ¿cierto? Vamos a mirar un ejemplo. Traigamos nuevamente el polinomio que trabajamos en el ejercicio anterior. Entonces, 5a a la 3c más 4a a la 2b más 4ab más 18ac menos 4. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Primero tenemos que detectar qué letras tiene esa expresión algebraica. ¿Qué letras tiene? La A, la B y la C. La A, comienzo. Aquí tengo A a la 3, aquí tengo A a la 2, aquí tengo A a la 1 y aquí tengo A a la 1. Escojo la que tiene el mayor grado, el mayor exponente. Y el mayor exponente va a ser el 3, ¿cierto? Voy y miro la B. La B, aquí está B a la 1, aquí está B a la 1. Escojo cualquiera de las dos. Y ya sé que el grado relativo con respecto a B va a ser 1. Y vamos con la C. Aquí hay C a la 1 y aquí hay C a la 1. Por lo tanto, escojo cualquiera de las dos y el grado relativo con respecto a C va a ser 1. ¿Listo? Tita, pero eso es válido viendo que, por ejemplo, 4AB no tiene C. Y, por ejemplo, la primera 5 a la 3 C no tiene B. Eso no tiene que ver. Todos los términos no tienen que contener todas las letras. Las letras pueden aleatoriamente estar en cualquiera de los términos. Lo importante es que usted los detecte. Y entonces viene y expone esa letra con su mayor exponente. ¿Listo? Muy bien. También en los polinomios se presenta que podemos encontrar que entre un polinomio y otro hayan términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? Son dos o más términos de un polinomio que tienen la misma parte literal. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo de ello. Yo tengo menos 39, A a la 2, B a la 3, C a la 5. ¿Listo? Y tengo este otro término. 2,5 A a la 4, B a la 3, C a la 5. Si ustedes se dan cuenta, tienen las mismas letras con los mismos exponentes. No hay que fijarse en el coeficiente. No hay que fijarse en el menos 39 ni en el 2,5. Nos tenemos que fijar es en las letras y los exponentes que sean completamente iguales. Entonces, yo me percato que sí, los dos tienen la misma parte literal. A a la 4, B a la 3, C a la 5. Por lo tanto, estos dos términos se llaman términos semejantes. Y vamos a aprender también algo muy importante que es el término independiente de un polinomio. Un término independiente es aquel que tiene grado cero, ¿sí? Entonces ya van teniendo idea de en los ejercicios anteriores cuál era el que tenía el grado cero. Siempre es la constante, ese que no tiene letras. A ese es al que llamamos término independiente. Entonces, si traemos este ejemplo, ¿cierto? Podemos percatarnos perfectamente que el 4 no tiene letras, ¿cierto? Entonces, cuando entre una expresión algebraica hay algún término que no contenga letras, entonces a ese le medimos el grado absoluto que es 0 y por lo tanto ese va a ser el término independiente. Ahora,
ya teniendo en claro cómo es que son las expresiones algebraicas, cómo se clasifican y teniendo en cuenta este concepto del término independiente, entonces ya podemos empezar a ver cómo es que se organiza un polinomio, ¿cierto? Los polinomios se pueden ordenar con respecto a los exponentes de una de sus variables, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo este polinomio, menos 6 n a la 3 más 7 n a la 4 menos 2 n a la 2 menos 5 más 9 n a la 5, este polinomio está en desorden, ¿sí? Entonces, yo tengo dos maneras de ordenarlo. ¿Cómo? Yo lo puedo ordenar en forma ascendente. En forma ascendente, los exponentes aparecen de menor a mayor. Teniendo en cuenta esto, que cuando aparece un término independiente, ¿sí? Yo debo de comenzar por él porque su grado absoluto es 0. O sea, ese es el que no contiene letras y ese es el que va a comenzar en el orden ascendente. Fíjense, verá, vamos a hacerlo. ¿Sí ven? Entonces, miren, menos 5. Ojo con esto. Los términos cuando se organizan vienen con signo y todo. Ustedes no me les pueden cambiar el signo. Entonces, pongo adelante el menos 5 porque es el que tiene el grado absoluto 0. ¿Cierto? Luego voy y busco si está n a la 1. No está n a la 1, entonces sigue n a la 2, que es menos 2 n a la 2. ¿Cierto? Luego sigue menos 6 n a la 3. ¿Cierto? Y luego sigue más 7n a la 4 y luego sigue 9n a la 5. Ahí está en orden ascendente. 0, el 1 en este caso no está. Está el 2, el 3, el 4 y el 5 organizados en orden ascendente. ¿Listo? Ahora, también se puede organizar en orden descendente. Los exponentes de la variable aparecen de mayor a menor. Ahora me voy entonces a devolver. Escojo el que tenga el exponente más alto y lo organizo. Entonces, ¿cómo va a quedar? Ya empezaría 9n a la 5, porque el 5 es el mayor exponente. Luego pongo a 7n a la 4, luego a menos 6n a la 3, luego a menos 2n a la 2 y al final la constante que es menos 5. Recuerden, mire que yo no puedo cambiar el signo que está delante del término le pertenece. Entonces yo debo, cuando lo movilice, cuando lo organice, siempre debo de guardar el signo que ese término tenga. ¿Listo? Ahora, el caso anterior solamente había una sola variable, ¿cierto? Pero cuando aparecen varias variables, entonces en el enunciado a mí me tienen que decir con respecto a cuál variable yo debo de ordenarlo. Vamos a ver un ejemplo. Ordenar el siguiente polinomio en forma ascendente con respecto a m. Mire que en este polinomio aparece menos 6, m a la 3, n a la 4. O sea, m y n. En este 7, n a la 4, n a la 4 aparece mn. Y en este menos 2, mn aparece m y n, ¿cierto? Entonces, a mí me están pidiendo que lo organice con respecto a m. Ah, bueno, entonces yo, primero que todo, ya saben, ascendente, siempre debo de comenzar porque tiene grado absoluto 0, ¿cierto? Y luego voy con la m que está a la 1, ¿cierto? Luego debo de poner el que está con la m a la 3 y luego debo de poner aquel que está con m a la 4, ¿cierto? Miremos cómo queda ordenado. Ese es el orden ascendente, ¿cierto? Menos 5, mire que lo paso con signo y todo. Menos 2mn con el signo. Menos 6m a la 3, n a la 4 y más 7m a la 4, n a la 4. Fíjense que queda la m en orden ascendente. Grado 0, ¿sí? M a la 1, M a la 3, en este caso no hay M a la 2, M a la 3 y M a la 4. Yo organizo lo que me den, ¿sí? En el orden. Si falta alguno, ya la expresión algebraica venía así, ¿cierto? Pero se organiza en orden ascendente con los que estén en esa expresión algebraica. ¿Listo?
Ahora, vamos a verlo cómo se organiza en forma descendente. Vamos a ver otro ejemplo. Ordenar el siguiente polinomio en forma descendente con respecto a n, ¿cierto? Entonces, tengo menos n, menos 9, menos 6mn a la 4, más 7m a la 5, n a la 2. Me dice que lo organice con respecto a n y que lo haga en orden descendente. Descendente quiere decir que va a empezar por la n más alta hasta llegar al grado absoluto 0. Entonces, cojo y me fijo y la n más alta es n a la 4. ¿Cierto? Luego seguiría n a la 2. Luego seguiría n a la 1 y terminaría con el menos 9. Entonces, vamos a ver cómo queda ordenado. ¿Sí ven? N a la 4, N a la 2, N a la 1 y grado absoluto 0. ¿Sí? Muy importante. Y fíjense que ellos vienen con el signo. ¿Sí? El signo lo conserva. Menos n, aquí sigue siendo menos n. Menos 9, aquí sigue siendo menos 9. ¿Sí? Menos 6mn a la 4 sigue siendo menos mn6 a la 4. No le pueden cambiar los signos porque al cambiar de signo, entonces cambia la expresión algebraica. Ya es otra expresión algebraica completamente diferente. ¿Listo? Muy bien. Ahora, respecto a lo que yo les decía, que por ejemplo en una expresión algebraica faltaba un exponente, ¿cierto? Entonces, de ahí viene que existan polinomios completos o polinomios incompletos. Un polinomio es completo cuando, si al ordenarse con respecto a una variable, aparecen los exponentes consecutivamente desde el 0 hasta el mayor exponente de esa variable. Por ejemplo, yo tengo acá 8x a la 3 y a la 4, más 4x a la 4, menos 3y a la 2, ¿cierto? Entonces, me voy a fijar en los exponentes. Vamos a mirar que, por ejemplo, de la x, está x a la 3, está x a la 4, pero no está x a la 2 y no está x tampoco. Entonces, fíjense que cuando yo lo organizo, en este caso lo organicé en orden descendente, 4x a la 4, 8x a la 3, y a la 4. Y al final hay que poner a menos y, menos 3y a la 2. Pero ¿qué pasa? En este polinomio está incompleto. ¿Por qué? Porque falta x a la 2 y x para que esté completo, ¿cierto? Entonces decimos que este polinomio es incompleto, porque todavía hay exponentes de la x que no se encuentran, ¿cierto? Y mucho más también la y. La y también tiene y a la 4 y y a la 2, ahí faltaría y sola, ¿cierto? Para que pudiera estar completo ese polinomio. O sea, por cualquiera de las dos variables que yo elija, tiene que haber al menos una que esté completa, ¿cierto? Pero mire que si analizo la x, está incompleta. Y si analizo la y, también está incompleta, ¿cierto? Vamos a ver un caso donde está completo, ¿cierto? Entonces, miremos este caso. 6n a la 3 más 7n a la 4 menos 5n a la 2 más 4n menos 8n a la 5. Ah, me voy a fijar en los exponentes de la n. N a la 5, n a la 4, n a la 3, n a la 2 y n a la 1. Están todos los exponentes. Entonces, este se dice que es un polinomio completo. Porque al organizarse, fíjense, menos 8n a la 5, más 7n a la 4, más 6n a la 3, menos 5n a la 2, más 4n, vemos que los exponentes están completos desde el mayor hasta el más pequeño. Entonces, decimos que este es un polinomio completo porque los exponentes de la n están completos. ¿Listo? Ahora, un polinomio, y aquí viene la primera fase de la primera operación que vamos a aprender, que es la suma y la resta, es aprender cómo se encuentra un polinomio opuesto. Un polinomio opuesto es otro polinomio que tiene el mismo grado,
y tiene todos sus términos semejantes, pero los coeficientes son opuestos. Recuerden, todo término tiene tres partes. Parte tiene signo, tiene coeficiente y tiene parte literal. Entonces ahora usted se va a fijar en los coeficientes. ¿Cómo sé yo que los coeficientes son opuestos? Pues porque un coeficiente está positivo y el otro está negativo, o uno está negativo y el otro está positivo, pero son los mismos números. Fijémonos en el ejemplo. Yo tengo este polinomio menos. Recordemos que el signo le pertenece, cada uno de estos signos que está delante del término le pertenece al coeficiente. Por ejemplo, este menos que se encuentra acá le pertenece al 7. Este más le pertenece al 4. Este menos le pertenece al 1 que está aquí escondido. Aquí hay un 1 escondido. Fíjate que no se pone porque precisamente los unos tienden a esconderse para precisamente optimizar la matemática. Pero aquí delante, cuando hay una letra solita, aquí delante hay un 1 escondido. ¿Listo? Y este más le pertenece al 10. Entonces, ¿cómo yo encuentro un coeficiente opuesto? Pues que delante de ese coeficiente esté el signo contrario. Quiere decir que si yo aquí tengo menos 7x a la 3, pues su opuesto va a ser más x más 7x a la 3, ¿cierto? Fíjense. Miren, si aquí está menos, pues acá ya pasa más. Y recordemos que más adelante no se pone, queda invisible. Entonces simplemente lo quito, pero porque ya sé que este término está positivo, ¿sí? Nunca los más, cuando comienza una expresión algebraica, nunca el más se pone adelante, se vuelve nuevamente invisible. ¿Listo? Fíjense, aquí está más 4x a la 2. Pues entonces ese más pasa a menos, menos 4x a la 2, ¿sí? Y ese es el opuesto. Ahora, yo tengo menos x. Entonces, el contrario, el opuesto va a ser más x, ¿sí? Y si yo tengo más 10, pues el opuesto va a ser menos 10. ¿Listo? Entonces, es la misma expresión algebraica con signos contrarios, pero no puedo cambiar ni los números ni las letras. Son los mismos números y letras, pero los signos contrarios. ¿Listo? Niños, entonces, pues a partir de este momento, entonces vamos a realizar el taller. El taller de matemáticas contiene 6 numerales, los cuales vamos a pasar en este momento. Les voy a explicar cómo se hace cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a la primera parte del taller. La primera parte del taller me dice que yo debo de clasificar las expresiones algebraicas como binomios, trinomios o polinomios. Entonces, para hacer eso, yo debo de entonces primero poner la expresión algebraica, siempre, para saber a quién me estoy refiriendo. Entonces, pongo la expresión algebraica a m a la 3 más 5, m a la 2 menos 2. Bueno, y la clasifico. Tiene 1, 2, 3 términos. Es un trinomio. ¿Listo? Y así usted va a seguir haciendo los demás ejercicios. ¿Listo? Ahora, vamos para el numeral 2. En el numeral 2, me dicen que haya el grado absoluto y el grado relativo de cada polinomio, ¿cierto? Entonces, primero que todo, hay que poner el polinomio, ¿cierto? Ya sabemos que como el proceso para hacerlo gasta un poquito de espacio, entonces optimice el uso de las hojas y deje un espacio entre cada término porque ya sabemos que tenemos que hallar el grado absoluto de cada uno, ¿cierto? Entonces, debemos de dejar un espacio prudente que nos permita luego hacer el desarrollo.
más 5x a la 3, y a la 8, más 4x, más 3. ¿Listo? Y comienzo entonces a clasificarlos. ¿Qué tengo que hacer? A cada uno le debo de hallar su grado absoluto, porque para poder saber el grado absoluto del polinomio, pues primero tengo que medir el grado absoluto de cada uno, ¿cierto? Entonces, el grado absoluto va a ser 3 más 1, 4, ¿cierto? Sumo los exponentes de las variables que tiene el término. Grado absoluto va a ser igual a 4 también, ¿cierto? Grado absoluto va a ser igual a 11, ¿cierto? 3 más 8, 11. Grado absoluto va a ser igual a 1. Y grado absoluto va a ser igual a 0. Ya aprendimos que cuando hay un número que no contiene letras, que no contiene parte literal, su grado absoluto es 0. ¿Listo? Al medir todos los grados absolutos, entonces yo puedo revisar cuál es el mayor. Este es el mayor. Por lo tanto, entonces, grado absoluto de todo el polinomio va a ser 11. Ese es el que le va a dar el grado absoluto a todo el polinomio, ¿cierto? Y ahora, entonces voy a buscar el grado relativo. Sean óptimos. Ya sabemos que en esta expresión algebraica hay dos letras, la X y la Y. Entonces, el grado relativo con respecto a X y busco a la X con el mayor exponente. X a la 3, X a la 1, X a la 3, X a la 1. Es X a la 3, cualquiera de estas dos me sirve. O sea que el grado relativo con respecto a X va a ser 3. Y el grado relativo con respecto a Y, me fijo cuál es la Y con el mayor exponente. Y a la 1, Y a la 3, Y a la 8. Este no tiene Y. Aquí la Y sería a la 0, ¿sí? Entonces, aquí escojo el más alto, que es el 8. Muy bien. Así se realizan los demás ejercicios. Encuentras primero el grado absoluto de cada término, encuentras el grado absoluto del polinomio y luego determinas cuál es el exponente más alto de cada una de las variables. Ahora, entonces vamos para el numeral 3. El numeral 3 me dice que organice en orden creciente. Creciente quiere decir ascendente, ¿sí? Esas son dos formas de decirse. Se puede decir ascendente o creciente. Entonces, vamos a hacer el primero. Primero que todo, recuerden, cuando voy en forma creciente, yo tengo que empezar por el que tiene el grado absoluto 0, siempre. Entonces, lo detecto, mírenlo acá. Ese es el que tiene el grado absoluto 0. Y con él entonces debo de comenzar a solucionar. Entonces 6. ¿Por qué? Porque el más no se pone adelante. Un paso adelante y ese más se esconde. ¿Listo? Luego comienzo con el orden de cada uno de los exponentes. Voy a buscar a la 1, mírenlo aquí. Entonces vengo con todo y signo. Menos 5x. ¿Sí? Luego, voy a buscar X a la 2, no lo hay. Entonces, y hay algo muy importante, vaya tacheando para que precisamente no se le pierda ninguno. Mm, No hay X a la 2. Entonces sigo. Ahora sí, mire que este 9 tiene adelante un más escondido. Pero como ya va a quedar entre términos, hay que traerlo. Adelante se esconde, pero como va a estar ya entre términos, pues hay que poner el signo más para venir a traer el 9x a la 3 y lo tacho para saber que ya lo hice. ¿Listo? Sigue, no está x a la 5, pero sí está x a la 4. Entonces sigo, menos 2x a la 4 y tacho, ¿cierto?
No está x a la 5, pero sí está x a la 6. Menos 2x a la 6. ¿Sí ven? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí quedó organizado en orden creciente. Grado absoluto 0, x a la 1, x a la 3, x a la 4 y x a la 6. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a mirar cómo se haría la siguiente parte del ejercicio. En la siguiente parte del ejercicio me dicen que yo debo ya, en este caso, en orden decreciente es descendente, en orden descendente, con respecto a la variable indicada, porque en este caso todos tienen varias letras dentro de los términos. Entonces, vamos a coger el primero. El primero dice, organícelo con respecto a B. Ah, bueno, entonces yo primero tengo que mirar si hay un término independiente. No hay término independiente, o sea, no tiene grado absoluto 0, ¿cierto? Para que termine con él. Ah, bueno. Entonces voy a arrancar con la B con el mayor exponente. Ve a la 4, ve a la 3, ve a la 1, ve a la 2, ve a la 5. Fíjense, es este. Con este es con el que yo voy a comenzar. Este es el que comienza. ¿Listo? Entonces, voy a organizarlo. Miren, como tiene un signo más, como voy a comenzar con él, ese más se esconde. ¿Sí? Entonces queda B a la 5. Y no pongo el signo más adelante. ¿Listo? Ahora voy y busco el que tiene B a la 4. Mírenlo acá. Y miren, adelante que hay escondido, un más. Y como va a estar entre términos, pero tengo que traer más A a la 2, B a la 4. Voy en orden decreciente. Ahora voy con a la 3. Más A a la 4, B a la 3. Voy con B a la 2 menos A a la 6, B a la 2. Y termino con más A a la 8, B. Esta expresión no tiene término independiente. Entonces, ya queda organizado. Me fijo que sí quede ordenado. Ve a la 5, ve a la 4, ve a la 3, ve a la 2, ve a la 1. Perfecto. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con la siguiente parte del taller. En la siguiente parte del taller me dice que escriba el término que falta para que quede completo, ¿cierto? Entonces, primero que todo, pues me voy a fijar. ¿Cuál es la expresión que aparece acá? Primero las letras. ¿Sí? Entonces está n a la 3, está n a la 1. Entre n a la 3 y n a la 1, ¿qué falta? N a la 2. Entonces a mí me están poniendo un cuadrito. En ese cuadrito yo me puedo inventar lo que yo quiera. Falta n a la 2. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. No me están pidiendo que lo organice, me están pidiendo que ponga el término que hace falta, porque ya vimos, a uno le pueden dar una expresión en desorden, ¿cierto? O organizado en forma ascendente o descendente. En este caso, me están pidiendo que lo organice, me están pidiendo que ponga el término que hace falta para que quede completo, o sea, para que estén todos los exponentes. Entonces, fíjense, está n a la 1, está n a la 3, falta n a la 2. Entonces, llego y pongo la expresión tal cual como está, ¿cierto? Menos 6, n a la 3, más 2n, menos 5. Y acá le voy a agregar, les agradezco si lo hacen, pues precisamente guardando una distancia y encerrando con el cuadrito para que al ausente pues le quede fácil detectar el número que ustedes inventó. Porque aquí usted se lo puede inventar. Lo importante es que tiene que ser n a la 2 y usted se va a inventar el número que quiera. Ah, entonces, por ejemplo, más 18. Yo quiero poner un 18. Y n a la 2, porque falta n a la 2. Pero usted se puede inventar el número.
¿cierto? Entonces yo voy a agregar el 18, ¿cierto? 18 n a la 2, o puede ser 25 n a la 2, o puede ser 2/7 de n a la 2. Usted se inventa el número que acompaña a ese término, pero la parte de las letras pues tiene que ser el exponente que hace falta, ¿cierto? Entonces queda n a la 1, n a la 2 y n a la 3, y ahí ya quedó completo. ¿Listo? Está completo. Está completo. ¿Listo? Lo mismo va a hacer usted con este. Entonces, usted aquí tiene, va a detectar, usted aquí tiene x a la 4, x a la 3, x a la 2, el grado absoluto 0 y, entonces, ¿cuál falta? ¿Cuál falta? Falta el de la x a la 1. Entonces usted aquí se puede inventar un término que tenga x a la 1. Ya saben que uno no se pone solamente, se pone x y lo puede acompañar con el número que usted quiera. ¿Listo? Y por último, la parte más divertida del trabajo va a ser entonces encontrar el polinomio opuesto. Un polinomio opuesto ya sabemos que entonces es poner el mismo polinomio, pero cambiando los coeficientes, ¿cierto? Yo ya sé que si aquí, cuando comienza esta expresión, está sola, es porque aquí adelante he escondido un signo más, ¿cierto? Entonces, yo voy a coger y el polinomio opuesto va a ser este mismo, pero con los signos contrarios. Aquí hay voy a hacerlo de una manera didáctica. Pongamos nuevamente la expresión 5, está muy grueso, permítanme. Vamos a poner, lo voy a trabajar mejor con azul, vamos a poner la expresión 5x a la 3. ¿Listo? 2x a la 2y. 5x. ¿Sí? Primero uno pone los términos, porque son los mismos, ¿cierto? Y luego el juego entonces va a ser cambiar los signos. Entonces, este está más, porque aquí hay más escondido, usted pone un menos. Este está más, entonces usted aquí va a poner un menos. Este está menos, entonces usted aquí va a poner un más. Y este, aquí hay un más, entonces usted va a poner un menos. Y ese es el polinomio opuesto. ¿Listo? Querubines, ya con esto estamos listos para comenzar la parte operativa. En nuestro siguiente video vamos a aprender a sumar y a restar expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque ya sabemos trabajar con polinomios. Y este último ejercicio es muy importante para esa parte operativa. ¿Listo? Les deseo un feliz día. Espero que el video les sirva mucho. Me perdonan las equivocaciones en cuanto al lenguaje. A veces uno, precisamente concentrado en el proceso, repite muchas palabras o da muchas vueltas, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. ¿Listo? Un feliz día, hasta luego, chao.